Bueno, pues me gustaría compartir con vosotros un poco más sobre el tema de la oración. No tocaba esta mañana, pero creo que viene bien en relación con no solamente con los temas que se han presentado, sino también con el hecho de la oración, porque el domingo pasado precisamente pues fue hablar sobre el tema del culto de oración y cuál era la forma en la cual la Iglesia primitiva, sobre todo en el libro de los Hechos, contemplaba este asunto. Entonces, se encuentra mi consideración en esta mañana para establecer, o más bien considerar algunos principios establecidos en relación con la oración en el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 1 prácticamente entero. No lo voy a leer entero, pero sí voy a leer algunos versículos. Versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber aparecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 3 versículos más. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. No solamente este pasaje, pero este pasaje puede ayudarnos a ver algunos principios que aparecen que en relación a la oración, en este caso oración comunitaria. Entonces, en la pasada exposición hablábamos precisamente sobre el llamado culto de oración y lo que nos parecía que enseña la Biblia sobre el mismo y la práctica comunitaria, como dije al principio. Ahora, uno podría descubrir que una práctica es más una tradición y darse cuenta del programa bíblico sobre la oración en la Iglesia y no por eso estar cumpliendo con el mismo. Así que vamos a echar algunos vistazos en relación con este pasaje que hemos leído, porque se dice que la oración ha venido a ser, en muchos casos, la cenicienta de las prácticas cristianas. Y ya uno puede imaginarse lo que queremos decir con esto, ¿no? Esto quiere decir que de las prácticas de las disciplinas del cristiano y la Iglesia no es la que más se tenga en cuenta y se practique, sino al contrario.
Y aquí ya pues podemos pensar en esto que ha venido a ser una realidad en la mayoría de las iglesias, que la oración ha venido a ser precisamente la cenicienta. ¿A qué se debe esto? Pues posiblemente las razones se encuentren en la raquítica relación que los creyentes tenemos con Dios, por lo que la fe se debilita y la oración, tan ligada a la fe, ha quedado relegada. La relación con Dios es raquítica y por tanto la oración que está relacionada con la fe, nuestra relación con Dios, pues ha quedado relegada. De ahí lo de que es la cenicienta de las disciplinas del cristiano. ¿Verdad que esto sería para hacer un alto en el camino y reflexionar? Y estaría relacionado con estar delante de la presencia de Dios hasta tomar conciencia de esta realidad y de otras realidades para avivar la relación del creyente con Dios. Por eso es muy importante lo que después voy a comentar sobre el esperar, ¿no? Entonces echamos un vistazo en los Hechos de los Apóstoles, en capítulo 1, versículo 14, después de haber leído todo ese comienzo, y dice que ellos cuando vieron al Señor exaltado a los cielos, pues ellos dicen que volvieron a Jerusalén. ¿Por qué volvieron a Jerusalén? Porque era el mandamiento que tenían de parte de Jesús. A vosotros no os vayáis de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces dice, y todos estos que se mencionan por nombre, los apóstoles, con las mujeres, los hermanos de Jesús y también María, la madre de Jesús. Dice, y todos estos eran como 120 en número. Entonces podemos ver, ¿no? Una casa, el aposento alto, pues sería el aposento alto de una casa grande. Algunos dicen que era la casa de María, donde Pedro fue cuando fue liberado. Dice, donde estaban muchos reunidos orando, y allí estaban apretujadillos, más o menos, pues 120 en número, ¿no? En número. Pero dice que todos estos, que dice, perseveraban en la oración. Todos estos perseveraban en la oración. Perseveraban en la oración. Fíjate, aquí no era la oración una cenicienta, sino que aquí se tomó en serio, ¿verdad? La espera, entonces, la vemos como una disciplina necesaria. La primera referencia a la oración aquí en el libro de los Hechos está relacionada con la espera del cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Hemos leído Hechos 1:5, donde dice que no os vayáis de Jerusalén, sino que esperáis la promesa que fue dicha por Juan el Bautista y por él mismo, ¿no? Entonces notamos que si era importante la promesa, no menos lo era la oración y las condiciones en las cuales se daba la misma. Espera, pero perseverancia en la espera. Siempre hemos de tener en cuenta que si es verdad que la oración ha venido a ser la cenicienta, quiere decir que no se practica todo lo que se debiera, entonces este término, espera y perseverancia, deberían estar relacionados con esta disciplina. ¿Por qué? Pues porque cabe la posibilidad de descubrir el plan de Dios en la Biblia, lo veo aquí, lo veo muy claro, pero eso no significa que el plan de Dios se esté cumpliendo en mi vida, en tu vida y en la vida de la Iglesia. Y tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos en ese sentido, ¿no? El Señor había hecho una promesa y los discípulos esperaban su cumplimiento orando con perseverancia hasta su cumplimiento, como así fue.
Hechos 2 es el cumplimiento de la promesa, pero hasta Hechos 2, en Hechos 1, esos 10 días estuvieron orando con perseverancia, orando, esperando con perseverancia. Pero además dice que estaban unánimes. Esto es muy importante también. La unanimidad. Cuando resulta que 2 o 3 se reúnen en el nombre de Cristo para orar. Y otra vez os digo que si os pusieseis de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, dice, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Habla de unanimidad, pero es más que ponerse de acuerdo en este sentido. Unanimidad quiere decir de un alma, de un mismo espíritu, un mismo corazón. Esta unanimidad es espiritual y se basa en 2 cosas importantes. El mismo Señor. Él es el centro de atención de todos y lo más importante, el Señor. No hay otro ni nada que sea el centro ni lo más importante, sino el Señor. Es el Señor de la Iglesia. Es nuestro Maestro, es nuestro Señor, es nuestro capitán, Él es nuestro guía, Él es nuestro todo. Él es la cabeza de la Iglesia. El Señor es el que nos redimió, nos unió en Él y con Él con un mismo conocimiento y una misma experiencia de vida. Por tanto, el Señor no solo es el que concita la unidad, sino al que le debemos obediencia y dependencia. Si tomamos conciencia de estas cosas, quizás nuestras vidas se revolucionen internamente y también se revolucionen en nuestras relaciones mutuas. Para poder entender esto bien, que el Señor es lo más importante y a quien debemos obediencia y dependencia, tenemos que ver lo que el contexto dice a veces de forma implícita, unas veces implícitamente y otras de forma implícita. Y aquí muchas veces estamos acostumbrados a leer la Biblia y no nos damos cuenta de que pasamos por alto pues la condición de los escritores, de los protagonistas de los pasajes, la situación, la circunstancia, el contexto previo, el contexto actual, lo que se dice después. Y eso, pues, nos impide ver la realidad de los términos que muchas veces barajamos a la hora de o bien predicar o a la hora de leer y no terminamos de ver el asunto de manera clara. Así que ese fondo que necesitamos ver es lo que determina, en este caso determinó el carácter de los hombres que formó y forjó Jesús. Leemos, dice que volvieron a Jerusalén y allí se reunieron en el aposento alto. Y eso nos parece normal, pero ¿lo era? No. Ellos eran principalmente de Galilea y algunos de Judea, y ellos también habían tenido sus propios trabajos, su profesión, de los cuales vivían y sostenían a su familia. Pero ellos habían dejado todo cuando fueron llamados por el Señor, ¿recordáis? Pedro y Andrés, Juan y Jacobo. Unos estaban echando las redes, los otros estaban remendando las redes, Mateo estaba en el banco de los tributos y así cada uno estaba en sus ocupaciones. Como decía Spurgeon, Dios no llama a vagos ni a perezosos. Cuando Dios llama a alguien lo encuentra trabajando. Para luego va a proyectar esa misma responsabilidad de trabajo en la ocupación que le va a dar. Y es lo que se ve. El Señor los llamó y ellos, dejando las redes, lo siguieron, y dejando el banco de tributos siguió al Señor sin condiciones.
y por lo que vemos tenían una bolsa en común de donde sustraía Judas, que era un ladrón, traicionó al Señor por dinero, parece que le gustaba el dinero, raíz de todos los males, amor al dinero, que dice el apóstol Pablo, y vivían en comunidad, porque dice que fueron a Jerusalén, en la casa, dice, donde moraban, y vivían, mencionan todos estos individuos, los apóstoles, los discípulos, ¿no? Así que la unanimidad que ellos tenían en parte también era el resultado de haber pagado el precio por su propia renuncia. Por eso cuando recibieron el cumplimiento de la promesa, tengamos en cuenta esta realidad que a lo mejor a algunos de nosotros podría venirnos un poco grande o dura. Porque a veces pedimos, pero ¿cómo está el estado de nuestro corazón con respecto a la renuncia que el Señor nos pide para reconocerle a Él como Señor, Maestro y Guía de nuestras vidas? ¿Sabéis? Guerra en Ucrania y en otros sitios hay persecuciones, sabemos. Pero ahí precisamente cuando vienen esas pruebas, que las personas primero se llenan de temor, incluso los creyentes. Algunos pasan alguna crisis, pero dicen, no, Señor, si esto lo he pensado yo muchas veces, que podría venir. Yo lo he pensado muchas veces. Y mi Lola y yo lo hemos hablado muchas veces. Si viniera, ¿qué? Y hemos dicho, como decía Moody, cuando una persona una mujer le dijo después de predicar, si viniera una gran persecución, ¿usted qué haría? ¿Usted cree que? Dice, yo no creo que tenga madera de mártir, a nadie nos gusta sufrir, pero el mismo que me dio la gracia para ser salvo y hacerme discípulo suyo, me dará la gracia para resistir el momento de la prueba. ¿Qué podemos decir? Porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así que sí, es posible que nos viniera grande estas demandas, estos principios, aplicar los principios a nuestra vida. Por eso es bueno que en tiempos de paz, como en el Salmo 23, me guiará como dice, me llevará a buenos pastos, aguas de reposo, en tiempos de paz, que luego pueden venir tiempos difíciles. No debemos perder el tiempo en pensar cosas vanas y en cosas ligeras y cosas que no tienen provecho, sino en forjar nuestro carácter aún en medio de la comodidad. Y pensar que hoy podemos estar así y mañana podemos estar de otra manera totalmente diferente en cuanto a salud. Y pensar que hoy tenemos esto y lo otro y todas las comodidades y mañana nos pueden faltar todas y podemos coger 4 bártulos y salir camino para no se sabe dónde. Por eso es importante que veamos estos principios. Ellos habían renunciado a todo por seguir al Señor, Maestro y el que sería guía de sus vidas. Y puede ser efectivamente que aunque confesamos con la boca las verdades cristianas, no necesariamente sean así en el corazón. Por eso no se da esa unanimidad indispensable para recibir respuestas de parte de Dios. Pero luego, tanto en Hechos como en las epístolas, se da mucha importancia a la unanimidad. No tengo tiempo, pero esto sería para verlo muy despacio, solamente de paso, en relación con la predicación del Evangelio. En Filipenses capítulo 1, 27 dice, para que unánime estéis o estemos en la defensa y en la confirmación del Evangelio, unánimes, en la relación unos con otros. Que tengáis un mismo sentir, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, que cada uno no mire por lo suyo propio, sino también por lo de los demás, estimando a los demás como superiores a él mismo.
En 4:2, ruego a Evodia y a Síntique, dos mujeres que parece que estaban un poco en discordia y en discusión. Dice que sean de un mismo sentir. En 3:15 dice que tengáis un mismo sentir en relación con la revelación, con la palabra que Dios había dado a través de Jesús y a través de los apóstoles. Y si alguna cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero que os abstengáis de ir cada uno por vuestra cuenta y decir, yo pienso esto, yo pienso lo otro, y esto es más importante y esto es más verdad que lo otro. Locura, ¿verdad? La unanimidad es una cosa muy importante en la Iglesia. Por eso hemos de desechar este tipo de cosas que menciono y otras, como pueden ser las críticas de espíritus que no están acorde con el espíritu de Cristo. Y como dijo Watchman Nee en una obra suya, dice, esos espíritus hay que desalojarlos de las iglesias. Habla de espíritus, actitudes, hay que desalojarlos. Quiere decir que si yo lo tengo, yo debo de desalojar ese espíritu de mí, porque no voy a ser de bendición para nadie. Así que renuncia esa unanimidad, su palabra. Qué importante es su palabra también en esto de la oración, porque lo que hemos leído, pues tiene que ver efectivamente con su palabra, sus mandamientos. Y en esto es necesario insistir también. Lo que produce unanimidad no es nuestra religión, sistema teológico, denominación, iglesia u otros intereses. No, es su palabra. Los discípulos oyeron al Señor hablar de la importancia de su palabra a lo largo de todo su ministerio. Y Él mismo confirmó que ellos habían recibido y guardado su palabra. Ellos han recibido mi palabra, o tu palabra, hablando con el Padre, ¿no? Y la han guardado y han conocido que yo salí de ti. Además, esa experiencia fue previa y dio como resultado la unidad, la unanimidad de los discípulos, por cuanto esta unidad se basa en la palabra. La oración se basa en la palabra. Por eso Jesús oró por la unidad de la Iglesia. Y hemos de insistir en que si el Señor y su palabra no está en el centro, cualquier unidad o unanimidad no sirve al propósito divino. Fijaos, por ejemplo, que en Hechos 1:2, que lo hemos leído, dice que cuando Él resucitó, dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu. Ellos habían oído esos mandamientos a lo largo de todo su ministerio. Por eso cuando encarga la Gran Comisión, dice, haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Mandamientos. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Un mandamiento específico con dos vertientes. No moverse de Jerusalén y esperar el cumplimiento de la promesa, es decir, la venida del Espíritu Santo. Este contexto, los mandamientos generales, todos, y los particulares, no moverse de Jerusalén y esperar el cumplimiento de la promesa. Hechos 1:8, otra referencia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esto de me seréis testigos, una vez que se haya recibido el Espíritu Santo, es una promesa, una realidad y un mandamiento. Es la consecuencia de haber recibido el Espíritu Santo, juntamente con el Espíritu Santo, el poder para predicar, incluso en medio de una gran oposición, incluso de persecución, que a muchos les costó la vida, muriendo por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, me seréis testigos es un mandamiento, pero me seréis testigos es también la consecuencia lógica de haber sido llenos del Espíritu Santo.
Entonces, como conclusión a estas consideraciones, es necesario insistir que la oración de y en la Iglesia debe basarse y centrarse en la persona del Señor Jesucristo y en sus mandamientos. Solo de esa manera se puede dar una verdadera unanimidad en la Iglesia para orar con eficacia y obtener resultados divinos. ¿Y la aplicación? ¿En qué sentido podemos aplicar esta palabra nosotros? Porque ellos esperaban la venida del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que orar por la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido sobre todos los que hemos confesado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo podemos aplicar? Esto es muy importante. Cuando leemos un pasaje vemos la enseñanza que tiene. Dice, qué bien. Pero ahora, ese qué bien debe tener una aplicación. Se proyecta hacia nuestra vida por medio del Espíritu Santo como una enseñanza y preguntamos, ¿cómo puedo aplicar yo en mi vida esta enseñanza? ¿O cómo podemos aplicarlo también como Iglesia a nuestro propio caminar? Nosotros no podemos esperar la venida del Espíritu Santo porque ha venido, pero sí podemos orar delante de Dios con oración de espera. ¿Espera de qué y para qué? Y menciona aquí 4 cosas. Y esto sucede en iglesias espirituales. Espirituales en el sentido que tienen hambre, que tienen sed, que tienen hambre y sed de buscar al Señor. Espera en el Señor para tener una mayor conciencia de su presencia. Porque a veces no hay conciencia de la presencia de Dios ni en nuestra vida ni en la vida de la Iglesia. Sabemos que está escrito que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero eso, que es una verdad teológica, no necesariamente siempre es una verdad práctica. Yo puedo decir verdades teológicas todos los días, a todas horas, y decir, oh, qué bien, y qué bien, y qué bien, qué discernimiento tiene. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Espera en el Señor para tener una mayor conciencia de su presencia. Algunos pastores, teólogos, no aconsejan eso, porque eso puede derivar en emocionalismo. No. Se trata de ponerse delante de la presencia de Dios, leer un texto, orar, pedir al Señor, esperar en Él, oír, ver qué el Señor tiene que decir a su iglesia. Y para eso hace falta tiempo. En segundo lugar, una convicción mayor de nuestra entrega a Él, a la luz de lo que hemos visto en el contexto. ¿Qué he dado yo? Me he dado sin condiciones con todo lo que tengo y con todo lo que soy. Y a lo mejor en ese tiempo de espera el Espíritu Santo nos habla y nos dice, no, has dejado te has reservado mucho para ti. Y el Señor nos lo muestra y entonces pues a lo mejor tenemos que derramar algunas lágrimas y decir, Señor, perdóname, me he reservado tanto cuando tú te has dado todo para mí, en amor, en misericordia, te has dado todo y yo me he reservado, quiero lo bueno de ti, pero no quiero pagar el precio que tú demandas a todos y cada uno de nosotros, que somos llamados al discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una convicción mayor de nuestra entrega a Él. Y seguimos orando, espera, unánimes. Una disposición total y sin reservas a la obediencia a Él. Una disposición total y sin reservas a la obediencia a Él. Tiene que ver con la renuncia también. Porque sin duda hay mandamientos que no nos cuesta mucho cumplir y hay otros que nos cuesta cumplir, como puede ser el de la
dar testimonio, la evangelización. Rafa dice que sí, bien por los gedeones, bien por el ministerio que tenemos tan precioso aquí y allá, ¿no? Pero esto es un llamado a la Iglesia como tal, a mí mismo, a ti mismo, que lo que has conocido de parte del Señor en tu vida, José, es algo que es un tesoro tan grande que hay que compartirlo con tus colegas, tus amigos, igual a los demás, ¿no? Y tener mucho cuidado de que nada en nuestra vida pueda impedir ese testimonio, porque a veces nuestro testimonio negativo puede hablar tan fuerte en contra que cuando abramos nuestra boca para decir algo, ¿esto qué va a decirme a mí? Una disposición total y sin reserva a la obediencia a Él. Y en cuarto lugar, una capacitación de lo alto para trabajar en equipo. ¿Por qué digo esto? ¿Me lo saco de la manga? No, dice, todos estos, y eran 120 en número, pues estaban orando, esperando, perseverando, unánimes, sabían trabajar en equipo. De pronto Pedro se levanta y dice que falta Judas y que hay que elegir a otro con la preparación y con los requisitos necesarios para elegirle como apóstol en lugar de Judas. Y otro dice esto y el otro dice el otro. Trabajan en equipo. Y en la iglesia en Jerusalén se ve que trabajan en equipo. Luego vendrán problemas de las viudas y que no eran atendidas, pero siempre sale la palabra de sabiduría, de conocimiento para solucionar los problemas. Porque como suelo decir, los líderes no están para crear problemas, están para solventarlos, entre otras cosas. Capacitación de lo alto para trabajar en equipo. No todos los creyentes saben trabajar en equipo. Aún la empresa se hacen exámenes psicológicos para ver si una persona puede dar de sí en el trabajo. Puede trabajar en equipo y como le vean algo, hay técnicas desde el punto de vista psicológico. No, y fulanito, no nos conviene. Conviene mejor el otro, que aunque falta un poquito aquí, pero está muy bien para trabajar en equipo. Concita unidad, concita. Eso es muy, muy importante, muy importante. Y la iglesia debemos de ser un equipo, no como lo de la empresa, pero sí con otras condiciones y otros principios y otras experiencias que se han dado y que nos capacitan delante del Señor para callarme cuando otros hablan y lo que dicen es mejor que lo que yo he dicho, y para decir no solamente amén, sino que yo voy a hacer lo que vosotros os consideréis que es lo mejor y lo más oportuno. No tengo ningún problema. No, porque yo no. No es la cosa así. Repito, espera en el Señor para tener una mayor conciencia de su presencia, una convicción mayor de nuestra entrega a Él, una disposición total y sin reserva a la obediencia a Él y una capacitación de lo alto para trabajar en equipo. Todo esto debe ser desarrollado, vamos a hablarlo, pero debe de empezar primero por nosotros mismos en particular. ¿Vale? Y yo tengo mucha confianza, pienso en ese texto de Hebreos que dice de vosotros esperamos cosas mejores, aunque hablamos así. Esperamos cosas mejores. En el Nuevo Testamento vemos esto, de parte del apóstol Pablo y de parte de los autores, ¿no? El apóstol Pablo siempre esperaba lo mejor de los corintios, de los filipenses, de los colosenses, ahí donde en la iglesia siempre había problemas, en la que menos, filipenses, en la corintio era un desastre, pero siempre esperaba lo mejor, eran muy positivos. Y los que tendemos a ser negativos por lo que hayamos pasado, por lo que tendemos, mientras que otros son muy positivos, ¿no? Pues tú te tienes que bajar un poquito y yo me tengo que subir un poco, y así para que haya realmente una visión objetiva de las cosas y unos sentimientos también positivos en el Señor, que son normalmente diferentes, ¿no? ¿He dicho los 4 ya? Bueno, sí.
pues que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones, a nuestra vida particular y como iglesia. Amén.